Amigos de TV Norte HD y el programa Si Somos, ¿cómo están ustedes? Voy a conversar a continuación con el doctor Yair Alvarado Espinosa, él es economista y además es el coordinador de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Y además es un articulista de Polenda. Ustedes lo conocen porque he conversado con él muchas veces. Acaba de escribir un artículo que ha denominado Pandemia de indignidad y simbiosis de corrupción. Le voy a preguntar sobre el motivo que lo llevó a escribir un artículo con este titular. Yair, ¿cómo te va? Gracias por atender esta conversación. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a tu programa nuevamente. Bueno, Bueno, la pandemia sabemos qué es lo que significa, ¿no? Pero mucha gente simbiosis, me suena un poco raro. ¿Por qué has utilizado esta palabra en simbiosis de corrupción? Empecemos por ahí, por la segunda parte a del ver, título. está muy bien. La simbiosis viene a ser cuando dos organismos o entes se dan cuenta que pueden coexistir justamente y que eso es lo que los va a prolongar en el tiempo. Ya. Entonces, estoy haciendo referencia al Congreso con el Poder Ejecutivo, que se han dado cuenta que tienen una simbiosis de corrupción y que ambos, poniéndose de acuerdo, saben que así pueden subsistir los 5 años que tienen programados quedarse o quizá mucho más, ¿no? No interesándole lo que nos pase a nosotros. Es que ese es un poco lo que quiero que todo el mundo reflexione y que entendamos realmente el gran daño que nos hacen al país. Creo que a todos ha quedado claro que tanto el Congreso como en este caso el Poder Ejecutivo, lo único que han venido es a devastar el país y que iba ahí también, y quiero calzar mi otra idea, cuando hablo de indignidad. Digamos que nosotros hemos perdido la sensibilidad, el respeto que tenemos a nosotros mismos y que nos respeten también. No estamos permitiendo ese respeto nosotros. Y luego ya comentaré quizás el por qué se ha dado esto, ¿no? Correcto. Pero ahora déjame decirte, la palabra simbiosis, como tú lo has dicho, pues permite que entes que son diferentes aparentemente se dan cuenta de que pueden conseguir un fin común que los beneficie. Ese es el lado negativo al que tú señalas que es la corrupción, pero hay positivos también, ¿verdad? Por Claro, supuesto que sí. Es lo que le llamamos la sinergia en la parte administrativa, ¿no? Que ya. digamos, como se dice, 1 más 1 es 3, dicen. ¿Qué significa eso? Que ambos individualmente no podemos ser tan fuertes como juntos. Y eso es un potencial tremendo que podríamos juntar como país en este caso, ¿no? O sea, ese de 1 más 1 es 3, para mí es un concepto nuevo. 1 más 1 decía, une tu fuerza con otra y ya tienes una mayor que es el 2, pero ahora 1 más 1, 3 por. ¿Cómo lo Justamente saco? porque digamos que el potencial que tú puedes tener más mi potencial sería 1 más 1 sería 2. Ya, Pero creo que unidos, digamos que dos mentes piensan mucho más correcto. Y eso hace el juntas. 3. Eso Hace hace el el 3. tercero, así Esa es. simbiosis positiva, que cargada al lado negativo, en el caso nuestro, de nuestro país, la corrupción, la hace mucho más potente. Por supuesto, date cuenta ahora lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional. Mira, ellos han sido elegidos por el Congreso y cómo esa, digamos, sinergia negativa, esa simbiosis negativa, ahora el tribunal les da aval para tener carta libre, para poder tener, en este caso, prerrogativa de gasto. Que es una fatalidad para la economía nacional, ¿verdad? Yo recuerdo una catástrofe así en el gobierno de Alan García, cuando él todavía podía usar, digamos, la maquinita y el dinero para poder endeudarnos y que nos generó la gran inflación del 85, en este caso 88, que se dio la inflación fuerte ya, y estamos ahora siendo partícipes del inicio de una catástrofe parecida a esa. ¿Se puede parar? ¿El Tribunal Constitucional novel que tenemos puede parar y darse Debería cuenta del error serlo, y debería retroceder? serlo, debería serlo, porque imagínate que se les ocurre aumentar el sueldo ahora, se les ocurre duplicar, triplicar, hacer convenios con alcaldes, o sea, tienen prerrogativa de gasto. Se parece mucho al engaño que nos hacen creer ahora cuando me dicen, ¿por qué si soy hermano del ministro? ¿Por qué si soy hija, cuñada o quien sea, tengo derecho al trabajo? Derecho al trabajo privado, sí, pero no al trabajo público. O sea, Entonces, nos están queriendo engañar con cosas que realmente lo que hacen es generar atraso al país. para no desviarnos mucho del trabajo que acabas de presentar, Yair,
el Tribunal Constitucional ayer zarandeó, lo pulverizó, me dijo un abogado, al procurador que representó al Congreso en el tema del habeas corpus presentado por Pedro Castillo. ¿Lo pudiste ver? Exactamente, el tema no pude verlo realmente, pero digamos que carece de sustento, ¿no? Hay varias cosas que carecen de sustento. Yo, por ejemplo, igual discrepo con el tema de que mencionaste que están ahora viendo por traición a la patria, ¿no? Sí, claro. Me parece que es indebido, Pero, no debió pero, presentarse. más allá de si no tiene el fundamento necesario, es la actuación tan pobre de un procurador, caramba, que se supone está capacitado para defender a su cliente, en este caso al Congreso. Cuando le hicieron una pregunta, no, no, ese es tema de los congresistas, ¿qué hace acá? Es una vergüenza realmente el tipo de profesional que trabaja en algunos niveles del Estado, ¿no? Es que ahí está la parte meritocrática, Claro. donde realmente no se... O sea, yo creo que, como conversaba contigo anteriormente en otros programas, es muy importante el hecho de que los puestos se ganen por meritocracia. Lo estás viendo en este caso, como también creo, y está asumiendo justamente este colectivo que había visto en mi artículo, está pregonando de que quería ser el tribunal también de manera meritocrática y no que sea dependiente del Congreso, ¿no? Como estamos viéndolo ahora. Muy bien. Regresemos entonces al asunto del artículo, pandemia de indignidad. Ya los peruanos hemos aprendido a diferenciar entre algo endémico y algo pandémico. La pandemia nos va a acompañar, en mi caso, hasta el último de mis días, probablemente sin que yo sea perjudicado, o de repente sí. El tema es el siguiente, la pandemia de indignidad, ¿cómo cambiarla? ¿Cómo superarla? ¿Qué vacunas podemos tener nosotros para rechazar eso o combatirlo? Justamente era el corazón un poco del artículo. El corazón del artículo radica en decir lo siguiente: nos están entreteniendo con vacancias y disoluciones, y eso es lo que nos tiene entrampados, porque creo que ya nos quedó claro al Perú y creo que lo que la mayoría quiere es realmente un cambio en todo esto. Es decir, que tanto haya elecciones generales, ya sea para congresistas y también para la parte del Poder Ejecutivo presidenciales. Y justamente este colectivo al cual hago referencia, que anteayer me parece fue que sacó este tipo de Colectivo ciudadano. así es, esas 7 propuestas me parecieron interesantes. Y en el artículo hago referencia justamente a este tipo de cambios que debería haber, tanto para la parte presidencial como para la parte congresal, y con las nuevas reglas hacer unas nuevas elecciones. Porque si no sería realmente más de lo mismo. Hay Y un que de ratito, eso se un coge el ratito. Congreso. Quería terminar con esto. Ya, correcto, pero discúlpame por favor la interrupción. No te preocupes, está bien. El colectivo ciudadano pregona que debería haber nuevas disposiciones políticas en cuanto se refiere, por ejemplo, a un Congreso que pueda ser reelegido a la mitad de sus miembros y la otra mitad se va a su casa, Cambiado. ¿es cierto? Así es. Cambiar. Pero para hacer esos cambios se necesita del actual Congreso. Ah, ¿O por cómo lo ves? supuesto, ¿Y te crees que exactamente. van a aprobar eso? Claro, pero es cierto, ahí tenemos una gran traba y yo creo que eso probablemente así reúnan las 75,000 firmas que están pregonando. Creo que el Congreso debería poner una traba porque nos ha quedado claro que el Congreso no se quiere ir, no se quiere ir. Entonces, olvidémonos ya de los votos, olvidémonos ya de que llegaremos a los 66, 87. Ellos se van a amalgamar con la finalidad de poder coexistir. Es un ente simbiótico, se necesitan los dos. Claro, por un lado ya hemos visto una pequeña muestra, ha ido una congresista piurana de Fuerza Popular a reunirse con el presidente Castillo y los alcaldes de su zona y le ha pedido que sigan trabajando juntos, ella, al presidente Castillo, ¿no? En lo que tú estás señalando, esta simbiosis de la corrupción. Es una pequeña muestra, pero por algo se empieza. Por supuesto, o sea, es esa coexistencia y ya se han dado cuenta que se necesitan y por eso quería que les quede claro a todas las personas que realmente ya tenemos a un gobierno y Congreso realmente corruptos y que quieren continuar así, quieren vivir así. El problema es cómo cortar esto, ¿no? Sí, ahí viene el dilema, pues, porque probablemente en el Congreso haya gente con mente sana, con deseo, sí, de poder hacer las cosas bien, pero probablemente también sean los menos. Sean los menos, pero queremos de que ellos tomen conciencia y que queremos que una marcha o que en este caso el colectivo ya sean firmas, realmente entiendan que son elecciones generales
las que nos podrían cortar. En este caso, si quisiera ver hasta una parte bíblica, diría, ¿no? Si sientes que tu pie o tu mano, como decía la Biblia, Claro, no te permite entrar al reino de los cielos, pues hay que cortarla. córtatela. Y en este caso hay que cortar este mal de la corrupción. Ahora, las marchas se están manifestando últimamente y cada vez son más pálidas, ¿no? Las marchas Justamente de oposición me refiero. ambas marchas. La marcha de la parte del Ejecutivo, una marcha pagada evidentemente, traída de todos lugares y con personas que querrán empleo posiblemente, y eso queda más que evidente. Y la marcha de la parte del Congreso, vemos a congresistas que dicen fuera Castillo, fuera, pero yo no, a pesar que son parte de esta simbiosis. Entonces saben que el presidente no se va a ir, ellos se quieren quedar y ahí está el entrampamiento. Saben que hay un entrampamiento y por eso es justamente que lo pregonan. No dicen nos queremos ir todos. Entonces creo que es momento que entiendan de que los congresistas, los menos que tú mencionas, sean los voceros y que digan nos vamos todos, Un con algunas congresista, reglas. un congresista no puede renunciar al cargo, está obligado a permanecer ahí, pero puede, ausentarse, ¿no es cierto?, de las plenarias, no entrar en comisiones, entrar en una especie de falta de protesta, digamos, y decir, bueno, sáquenme. Pero ese congresista podría ganar simpatía en la opinión pública si demuestra que lo que está buscando es protestar porque las cosas no se están haciendo bien. ¿Crees que hay algún valiente que asuma este tipo de acto? No, yo no lo veo tanto como valiente, yo veo el hecho de que el congresista diga que son elecciones generales. ¿Te has dado cuenta que muchos congresistas normalmente lo que hacen es decirte elecciones, elecciones, pero elecciones presidenciales? Claro. Nadie te está diciendo elecciones generales. Queremos a ese valiente que diga elecciones generales. No quiero que se ausente, yo quiero que pida elecciones generales. O sea, esa es la solución. Ahora, yo renuncio a mis ingresos, Ah, ese o es sea, otro quiero, detalle. Ese es otro yo detalle. ya me endeudé y yo me he venido por 5 años. Claro. No he venido por 1 año y medio. Ahora, ¿cómo verías tú o cómo ves tú la posibilidad, dado que Castillo es imprevisible, ¿no? Ha dicho de que iba a ir a la comisión permanente para defenderse, después dice que tiene una cita en la fiscalía, que no puede ir, etcétera, etcétera. ¿Cómo verías tú o lo verías acaso a Castillo diciendo, bueno, señores, ante tanta presión, voy a hacer la convocatoria a elecciones generales adelantadas y listo, se acabó? ¿Crees tú que pueda dar ese paso? No, realmente creo que no, porque él sabe que el futuro que le espera es la cárcel para mí particularmente, los juicios que tienen encima, y eso es evidente para todos. Yo creo que él no va a renunciar de ninguna manera, hasta el final. Y lo que yo temo sobre todo es que, y ahí tomo un poco la parte económica, el año que viene es un año duro. Yo creo que lo que Por estamos varias haciendo circunstancias, ¿no? por varias circunstancias. Yo creo que lo que debemos entender es que el próximo año es un año duro para todo el Perú, por lo que hacemos nosotros, por la parte externa que tenemos, pero yo creo que sobre todo no esperemos quedarnos sin comida, sin Eso. pan, para recién reaccionar. Yo creo que es el momento ahora de tomar conciencia y eso les decía, el caso de ser más dignos nosotros mismos, respetarnos y hacernos respetar. Eso es muy interesante porque la URIA no viene, ¿No viene? los sembradores están ya fuera de fases, dicen algunos, ya no tenemos chance para poder sembrar y el año entrante escasez de varios alimentos se va a dar a lo largo del 2023. Aumento en la inflación. También eso nos espera. Va a haber mayor gasto con lo que hablábamos y que fuera posible el caso del Congreso. O sea, las condiciones se están dando para que el siguiente año sea un año pésimo, realmente. Y con las pandemias de la anemia, del COVID, no sé qué otro tipo de enfermedades se puedan venir. Es un año oscuro. Ojalá que por ahí alguien prenda una velita y se enciendan muchos más también para poder aclarar el panorama. Yo me siento muy complacido de haber conversado esta mañana contigo, Yair, y felicitarte nuevamente por el artículo, muy interesante. Un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo Cuídate también. mucho, muy Gracias por gentil. todo. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.